Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Mai López y aquí os vais a contagiar de pasión lectora. Tal y como os prometí en el vídeo de introducción, hoy he venido a traeros el primer tema relacionado con consejos para escritores noveles. En esta ocasión tenía muchas ganas de daros consejos en un tema que parece fácil pero que en el fondo no lo es tanto. Os voy a traer 5 consejos para que aprendáis a crear un personaje con verosimilitud. ¿Y por qué son 5 consejos? La verdad es que yo normalmente suelo pensar en los personajes en eso, en 5 pasos, y parece que no, pero es importante desde mi punto de vista seguir un orden a la hora de crear un personaje, porque si no vamos a perder toda la verosimilitud del personaje y cuando estemos leyendo la novela o alguien esté leyendo nuestra novela va a pensar ¿y este qué hace aquí? ¿Y por qué está? Porque en general hay veces que los personajes como que no pegan ni con cola en el momento en el que aparecen. Para evitar estas cositas podemos seguir 5 consejos muy básicos, son consejos que yo aplico, no tienen por qué serviros o puede que sí, para crear personajes con un mínimo de verosimilitud. En primer lugar, vamos a hablar del background. El background o la historia personal del personaje es un aspecto fundamental a la hora de crear un personaje nuevo para nuestra novela, para nuestro relato, para nuestra obra de teatro, lo que queramos. Si algunos habéis jugado a juegos de rol, sabréis que varias veces en las fichas suelen pedirte una mini historia, o sea, como una especie de resumen de la historia de vuestro personaje. Cuando intentamos crear un personaje para una novela tenemos que seguir más o menos el mismo proceso. La historia del personaje nos va a explicar el porqué de la presencia del personaje en la novela, qué le ha llevado hasta ahí, y además es la base para poder construir el resto del personaje. A partir de esa historia podremos crear la personalidad, los motivos que lo han llevado a estar en la historia y, si nos ponemos exquisitos, puede tener influencia incluso en la apariencia física de nuestro personaje. El segundo aspecto del que vamos a hablar es la personalidad del personaje. Una vez que tenemos construida la historia de nuestro personaje, es decir, por ejemplo, cómo fue su infancia, no es necesario que sea una historia ad hoc prácticamente, con que tengamos en la mente qué pasó en la vida de nuestro personaje antes de la historia, es suficiente. Pero esa historia va a ser lo que va a definir la personalidad de nuestro personaje. Si el muchachico o la muchachica durante su infancia sufrió una serie de traumas o perdió a sus padres y acabó siendo un ladronzuelo por las calles, tendremos que explicar cómo ha llegado a ese estado, o sea, cómo ha llegado a ser un ladronzuelo, y tendremos el marco perfecto para definir su personalidad, que en función de el resto de aspectos puede ser de una manera o de otra. Por ejemplo, si tenemos un ladronzuelo al que de pequeñito su padrastro le pegaba, va a ser una persona entre comillas desconfiada, que generalmente podemos decir que es una persona desconfiada, que no va a confiar de primera en la gente que se le presenta, o que incluso puede llegar a mostrarse violento. Generalmente se suele asociar la violencia de un personaje con un pasado traumático o también violento, así que es una buena oportunidad para definir bien los puntos de la personalidad del personaje que queremos crear. El tercer aspecto que vamos a tratar es algo fundamental en una novela y que siempre tiene que quedar muy bien definido. Es la relación que el personaje tiene con el resto de los personajes de la novela. A lo mejor nosotros tenemos en mente, ¿qué te digo yo?, una lista de 20 personajes que van a aparecer en nuestra novela. Ok, vamos a intentar establecer, una vez que ya hemos creado la historia y la personalidad del personaje, dejar muy claras las relaciones que tienen entre ellos. Es algo que sinceramente se agradece mucho y que a menudo puede resultar un poco confuso cuando leemos novelas especialmente de fantasía, en la que los personajes abundan, son muchísimos, las relaciones que generalmente suelen ser jerárquicas o familiares son muy extensas, se pueden remontar incluso a muchísimas generaciones atrás, y si no lo dejamos bien definido y bien explicado, podemos llevar al lector al caos total, completo y absoluto. Así que mi consejo es que podéis hacer incluso esquemas. De hecho, yo uso muchos esquemas para las leyendas de los Reyes Olvidados, teniendo en cuenta la cantidad de personajes que son. Creedme, tengo esquemas y me vienen muy, muy, muy bien.
El cuarto aspecto que vamos a tratar es la importancia del personaje en la trama principal. A menudo cuando intentamos escribir, o sea, cuando empezamos a escribir una novela y tenemos los personajes, no sabemos muy bien qué decisiones van a tomar, qué acciones van a realizar, cómo van a influir en la novela. Eso es lo más normal del mundo. A mí me pasa, soy la primera que de vez en cuando digo, pues no, este personaje no va a hacer esto y va a hacer aquello. Eso es bueno, indica que tenéis una imaginación latente y, o sea, y potente que quiere disfrutar cambiando las cosas que tenía pensadas. Pero es necesario que sigáis, entre comillas, una línea. Es decir, si vuestro personaje tenéis claro desde el principio que va a ser malo y que al final va a sufrir un proceso de redención, intentad encaminar la novela, si bien no diciendo al final va a ser bueno, intentad tener siempre en cuenta eso y que las acciones que ese personaje realice sean coherentes y consecuentes a la historia, o sea, a la trama que vosotros tenéis pensada para él o ella o varios, porque a menudo estas tramas, estas importancias pueden referirse a un grupo en concreto, o sea, a un grupo total y no solamente a un solo personaje individual. Ese tipo de cosas hay que intentar tenerlas más o menos claras para que haya una especie de coherencia interna en el texto. Y el último consejo que vengo a daros, el número 5, como los 5 lobitos, es el físico del personaje. Sí, ya sé que muchísimos escritores dicen, es que me viene el personaje a la mente y tengo el físico. Ok, cógetelo de base, cógete de base ese físico que has imaginado. Genial, o sea, ya tienes una parte que parece que no, pero es esencial hecha. Tú tienes claro el físico de tu personaje. Guay, ahora piensa cómo el resto de apartados que ya has tratado, el background, la personalidad, la relación con los personajes y su importancia en la trama, puede afectar al físico del personaje. ¿Parece una chorrada? Hay gente que puede decir que es una chorrada, pero no, porque a lo mejor tú te imaginas, ¿qué te digo yo? Que tienes un humano que es un herrero que le falta una mano y gracias al background que le has puesto y ya sabes qué le pasó para que perdiera esa mano, puedes decir, ok, pues no solo va a tener ese muñón en la mano, sino que además va a tener cicatrices de esa batalla en la que la perdió o de ese accidente en el que lo perdió. Ese tipo de cosas están muy bien. Una vez que tú tienes el personaje, entre comillas, en tu cabeza, el intentar añadirle detalles de este tipo es genial, porque vais a conseguir que vuestro personaje sea súper verosímil, porque ya no es solamente, no vais a tener un personaje prototipo, sino que vais a conseguir que todos los aspectos de su vida estén relacionados y tengáis, entre comillas, un personaje de los pies a la cabeza que no tiene fallos, que no tiene puntos flacos y que está construido tal y como debería estar construido un personaje. Bueno, pues hasta aquí los consejos de hoy. No sé si os han servido, si los aplicáis, si os funcionan, por favor no dudéis en decírmelo en vuestros comentarios. Ya sabéis que me encanta leeros, estoy disfrutando un montón viendo que cada día somos más. Y muchísimas gracias de verdad por estar ahí un día más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y ya sabéis, si os ha gustado le dais a like, os suscribís y lo compartís con vuestros amigos. En el próximo vídeo vamos a hablar de otro tema relacionado con la literatura, en este caso con la lectura. Y bueno, nada más, un saludo desde mis estanterías, a Vilumar y a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo.